Darle la bienvenida a Seremi, gusto de saludarle. Y bueno, nos gustaría conocer un poquito más de usted. Es el nuevo Seremi en la región de Los Ríos. Lo presentamos recién. Me gustaría que usted se presente también a nuestra audiencia a esta hora de la tarde, en nuestra edición de noticias. Claro, con todo gusto. Bueno, mi nombre es Juan Guerra, ¿no? Vengo asumiendo desde el día viernes como seremi de gobierno, con el mandato del presidente, ¿no es cierto?, de desplegarnos en terreno todas las autoridades, estar más cerca de la ciudadanía, fortalecer la descentralización del gobierno y también estar escuchando a los vecinos y vecinas, porque eso es lo que más alimenta el diseño de políticas públicas que vayan en directo beneficio de la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Así que ese es un poco el mandato que tengo y el esfuerzo que voy a hacer, ¿no? Me interesa mucho que como gobierno podamos llegar a cada rincón de la región y que puedan los ciudadanos y ciudadanas conocer a sus autoridades, a los distintos seremis, a las autoridades de los servicios, a la delegada presidencial, ¿no es cierto? Y por supuesto a mí también, y que podamos contarles cosas que estamos haciendo y también escucharlos y recibir su crítica constructiva, escuchar sus necesidades también y poder responder a eso, ¿no? Sí, bueno, Seremi, le vamos a solicitar ahí si puede de alguna manera quizás poder escucharlo un poquito mejor. También se va un poquito el audio ahí, si puede llegarse un poquito más al teléfono. Seremi, nos gustaría conversar con usted y preguntarle también su visión al respecto en la región de Los Ríos, sus proyecciones. Parte de eso usted nos comentaba recién. Preguntarle también acerca de las ferias ciudadanas que habrán durante esta semana. Así es, bueno, esta es una región, como decía, altamente rural, Ya. ¿cierto? Y por lo tanto el despliegue del gobierno en terreno es fundamental. Y en ese sentido tenemos programadas algunas ferias ciudadanas, ¿no es cierto? Hoy día estamos en Corral, justamente acá en el sector de Guape, con una plaza de justicia y feria de servicios, ¿no es cierto? Hay varios servicios que nos están acompañando, registro civil, FOSIS, CONAF, bienes nacionales, ¿no es cierto? Y los vecinos y vecinas de acá del sector han podido acercarse y realizar distintos trámites, recibir información. Esa es un poco la tónica de lo que queremos desplegar ahora durante el verano y también durante el año, ¿no? Vamos a tener también mañana en Los Lagos una escuela de mujeres lideresas, ¿no? Dirigida sobre todo a dirigentes sociales y a mujeres que quieran empoderarse en la comunidad. Mañana a las 15:30 allá en Los Lagos vamos a estar en la sede del sector Nevada. Y esperamos tener una buena concurrencia porque para nosotros como gobierno la perspectiva de género es fundamental y en eso queremos potenciar a las líderes mujeres, ¿no es cierto?, en los espacios de las comunidades, ¿no es cierto? Sí, correcto, así es, Seremi. Bueno, eso es parte de las ferias ciudadanas que habrán durante esta semanita, se vienen muchas más también durante el transcurso de este verano. Es común también cada año, en todo caso, conocer las diferentes actividades que realizan los emprendedores de diferentes comunas de la región. Ahora, cambiando de tema un poco, Seremi, aprovechando la oportunidad que tenemos de conversar con usted, nos gustaría preguntarle acerca de las medidas económicas que ha anunciado el gobierno. Tenemos el aumento, por ejemplo, al doble del aporte familiar permanente, bono marzo conocido, que subiría al doble su cantidad, la creación del bolsillo familiar electrónico también, aumento y ampliación de la asignación familiar, conocido con su sigla como AF, y del subsidio único familiar, conocido con su sigla como SUF. Tenemos la extensión de las postulaciones al IFE laboral y subsidio protege, convenios para rebajar también el precio de los medicamentos, ampliación del programa de alimentación escolar PAE y aumento de la PAES, y finalmente fondo de garantías para créditos en el sector de la construcción. Son 7 medidas en total que anunció el gobierno, precisamente encontrándose en la región de Los Ríos el presidente de la República. Así es, son 7 medidas en esta ocasión que buscan sobre todo apoyar a las familias, ¿no? Sabemos que han sido años difíciles con la pandemia que nos trae un retroceso económico importante, también hay una inflación a nivel internacional y nacional que ha sido complejo contener y por lo tanto queremos impulsar este tipo de medidas, las que usted mencionaba, ¿no? Sergio, que van a apoyar directamente a las familias, a los estudiantes, a los emprendedores, ¿no es cierto? Es muy importante, por ejemplo, lo que usted mencionaba, ¿no es cierto? Se duplica el famoso bono marzo, la aporte familiar permanente, de manera extraordinaria en este 2023, y eso va a ir en directo apoyo de las familias para marzo, que es un mes económico, económicamente complejo, ¿no? Donde hay muchos gastos para las familias, mucha carga económica, y ahí queremos beneficiar, ¿no es cierto?, a más de 3 millones de personas, 1.5 millones de hogares a nivel nacional, que van a poder acceder
este aporte familiar permanente bono marzo, ¿no? En esta ocasión va a alcanzar alrededor de los 120.000 pesos el bono, lo cual esperamos que aliviane un poco la carga económica que conlleva marzo. También, como mencionaba usted, vamos a crear el bolsillo familiar electrónico, que consiste en una transferencia estatal de 13.500 pesos mensuales por carga, ¿no? Pensando en quienes tienen cargas familiares, sobre todo niños y niñas, ¿no? Que por las características de los niños, ¿no es cierto?, también se hace una carga económica, ¿no? Así que se va a entregar dentro de la cuenta RUT como un monto separado. Y esto va a ayudar sobre todo a aliviar el alza que han tenido los alimentos con la inflación permanente, ¿no? Esto lo que va a hacer es reemplazar la canasta básica de alimentos. Eso tenía vigencia hasta 2023, ¿no? Se acaba, y ahora el beneficio se va a convertir en un monto fijo y se va a extender por todo el año. También tenemos el incremento permanente en hasta un 20% del monto de la asignación familiar, ¿cierto?, y del subsidio único familiar. Eso va a beneficiar a casi 3 millones de personas. Es un beneficio que va a afectar similar a una población similar que la primera medida que mencionaba, ¿no?, que el aumento del bono marzo. Y así tenemos una serie de medidas, ¿no es cierto?, la rebaja en medicamentos que en nuestra región, a través del bono que tiene, el convenio que tienen las farmacias con FONASA, está beneficiando a más de 60.000 personas que están afiliadas a FONASA en Los Ríos, y que tiene la gracia de que es una política universal para la gente que está afiliada a FONASA. Van a poder acceder a este beneficio sin tener que hacer ningún trámite, sin tener que mostrar ningún papel, solamente la receta en la farmacia, y además van a tener descuentos en Salco Grande en más de 1.400 productos, ¿cierto? Estos son casi 7.000 medicamentos que van a tener rebaja, y por lo tanto va a beneficiar a un amplio espectro de la población en el tema de salud y en el gasto en medicamentos, que, como sabemos, siempre es una carga muy dura para los bolsillos. Sí, correcto. Y por supuesto el programa de alimentación escolar que beneficia a 50.000 niñas y niños de prekinder y kinder de colegios públicos, ¿no? Es una ampliación que va a ser muy importante, sobre todo para quienes tienen hijos e hijas pequeñas, ¿no? Y también la beca de alimentación de la educación superior, ¿no?, que se aumenta en 5.000 pesos más, ¿cierto? Ya, perfecto. Bueno, importante lo que estamos mencionando porque estamos revisando varias cositas importantes, que son las 7 medidas que anunció precisamente, ¿verdad?, el presidente, el propio presidente acá en nuestra región de Los Ríos, cuando visitó la región hace unos días atrás. Estamos hablando del aumento del doble del aporte familiar permanente, bono marzo. Estamos hablando del bolsillo familiar electrónico, que se crea, ¿cierto?, un bolsillo familiar electrónico que considera o consistirá finalmente, como usted lo decía muy bien recién, en una transferencia estatal, y esto es importante, realizada por el Instituto de Previsión Social, de 13.500 pesos mensuales por carga familiar, ¿eh? Eso es importante, no por familia, sino por carga familiar. Sí, correcto, la que se entregará finalmente directamente a la cuenta RUT de cada persona. Ahora, eso es directamente al jefe de hogar, me imagino. Ahora, también cabe destacar que estos recursos cubrirán hasta un 20% del valor de las compras en este rubro y beneficiará a 1,5 millones de hogares. Este viene a reemplazar el aporte de canasta básica de alimento, como lo explicaba recién el Ceremi, cuya vigencia también es hasta abril de 2023. Ahora, cierto, el beneficio, lo explicaba recién el Ceremi, se convertirá en un monto fijo que se extenderá por todo el año. Yo creo que eso es importante decirlo también, como lo decía precisamente usted, Ceremi, recién. Aumento de la asignación familiar y también el subsidio único familiar. Se incrementa, esta es otra de las medidas que anunció el presidente, se incrementa de forma permanente en un 20% el monto de la asignación familiar, conocido como su sigla como AF, y del subsidio único familiar, conocido con su sigla como SUF, beneficiando así a más de 3 millones de cargas pertenecientes a 1,5 millones de hogares. Su opinión al respecto, claro, Ceremi, también. Ahí, Sergio, me gustaría detenerme un poco, porque sí, perfecto, eso implica un incremento de hasta 3.500 pesos, lo que va a permitir a una familia beneficiaria del subsidio único familiar o del primer tramo de la asignación familiar, que antes recibía 16.000, casi 17.000 pesos, ¿no es cierto?, va a obtener ahora más de 20.000 pesos. Eso por los dos, y para los dos tramos restantes de la asignación familiar, los valores van a pasar de un poco más de 10.000 pesos, que era hasta ahora, a casi 12.500 pesos, claro, y de 3.200 pesos a 3.000, casi 4.000 pesos, ¿no? 3.940 pesos respectivamente, ¿cierto? Por ejemplo, un hogar que tiene dos cargas familiares va a recibir unas 40.000 pesos, casi 41.000 pesos por concepto de subsidio único familiar.
o del primer tramo de asignación familiar, ¿no? Además, en línea con el compromiso que tenemos como gobierno de poner a los niños y niñas en el centro, ¿no es cierto?, que lo hemos tomado muy en serio, es que se va a avanzar en la automatización del subsidio único familiar, para que llegue a más de 900.000 niños, niñas y adolescentes del 40% más vulnerables. Actualmente estos niños no están accediendo al beneficio por efecto del trámite de postulación, ¿cierto? Es un trámite que es complejo, y la automatización de este trámite va a mejorar el acceso de derechos de la población a este tipo de beneficios, ¿cierto? Va en línea también con un compromiso que tenemos como gobierno y que se está trabajando mucho desde todos los ministerios, pero especialmente desde el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con acercar a la población a los derechos y a los beneficios que existen de parte del Estado. Muchas veces existen derechos o beneficios que las personas no conocen, que las personas no tienen acceso por ese motivo, o que los trámites son muy complicados, ¿no? Hoy día la lógica bajo la cual se entregan beneficios de parte del Estado a la población es que la carga de la comprobación o del trámite está sobre la propia población. Esa es una lógica que como país tenemos que cambiar, y eso es un compromiso también de nuestro gobierno, en el que pretendemos avanzar bastante con este tipo de iniciativas como la que mencionaba de los medicamentos, ¿no es cierto?, o la que mencionaba recién, que en el fondo automatizan los trámites, vuelven las políticas de un orden más bien universal, en términos de que las personas se ven en una posición de acceder a su derecho de manera mucho más fácil y automática, ¿no? Seremi, hay otro par de medidas que me gustaría mencionar que se me quedan en el tintero, ¿no? La extensión de la postulación del IFE laboral y del subsidio protege durante todo el primer semestre de 2023, en el fondo para que nuevas personas puedan acceder, ¿no? Claro. Con eso se va a impulsar, estimamos, cerca de 600.000 empleos formales. Hoy día tenemos del orden del 8% del desempleo, lo cual ha sido una cifra más o menos estable en los últimos años. Recordemos que la pandemia tuvo un fuerte impacto sobre el desempleo, sobre la informalidad en el empleo, y es muy relevante para nosotros como gobierno crear empleo formal, crear empleo estable, ¿no? Y por otro lado, vamos a implementar un programa de garantías especiales estatales con más de 50.000 millones de pesos para créditos del sector de la construcción, ¿no es cierto? A esto se han referido ampliamente los ministros, porque pretendemos con créditos o con garantías estatales para los créditos del sector de la construcción dar un reimpulso a este sector, sobre todo porque existen muchas obras públicas que hoy día están paralizadas o estancadas justamente por el alza de precios, por la insolvencia de las empresas constructoras. Entonces necesitamos como Estado tomar las riendas del asunto y hacernos cargo para poder destrabar estos proyectos y para poder dar un reimpulso a las obras públicas, ¿no es cierto? Muchos vecinos y vecinas están esperando que se termine de repente la reposición de una escuela, de un CEFAM, de una oficina pública, y en eso nosotros hemos hecho un gran esfuerzo como gobierno para destrabar administrativamente y económicamente esos proyectos y poder llegar a las localidades con los servicios, con oficinas, con escuelas, con servicios de salud, ¿no es cierto?, de la mejor manera posible, para que las comunidades no tengan que seguir esperando. A veces llevan años esperando, ¿no es cierto? Sí. Esto además va a dar un impulso al empleo, ¿para qué decirlo, no? Pretendemos que esto genere también miles de empleos y fomente la creación de otros nuevos empleos formales para trabajadores del rubro de la construcción, ¿no es cierto? Además, como dar continuidad a proyectos de inversión en vivienda, que sabemos que hay un fuerte déficit de vivienda en el país y tenemos ambiciosos objetivos de gobierno en esa materia también en la región. Sí, solamente reiterar esto que me parece importante. Se implementará entonces, con respecto al apoyo al sector de la construcción, se implementará un fondo de garantías especiales estatales de 50.000 millones de pesos para créditos en el sector de la construcción. Esto permitirá mantener entonces miles de empleos, como usted lo decía recién, y fomentar la creación de nuevos o de otros nuevos empleos también, y eso es importante. ¿Las garantías se pueden utilizar en toda la banca, Seremi? Así es, se pueden utilizar en toda la banca. Hay convenios con los bancos. Convenios con los bancos. De todas maneras, creo que es importante la gestión que se está haciendo para sobre todo dar un reimpulso al sector de la construcción, ¿no es cierto? Y en esto el compromiso de las instituciones financieras es muy importante, ¿no es cierto? Lo que hacen las garantías estatales en el fondo es reducir el riesgo que tienen las empresas constructoras, el análisis de riesgo, el nivel de riesgo que tienen en el análisis que le hacen las instituciones financieras para entregar los créditos, ¿no?
La garantía estatal en el fondo es un respaldo, un espaldarazo que se le da de parte del gobierno y del Estado a las empresas de la construcción, para que más empresas de la construcción puedan acceder a créditos con instituciones financieras y dar un reimpulso al sector. En eso va a ser muy importante que nuevas empresas puedan acceder a estas líneas crediticias con las instituciones financieras, ¿cierto?, con los bancos, y puedan haber más ofertas, más oferentes para las licitaciones públicas, ¿no? Eso nos interesa mucho porque queremos dar un impulso fuerte a la infraestructura que a veces está muy estancada después de la pandemia, ¿no? Seremi, para esto las empresas constructoras deben de cumplir ciertos requisitos, me imagino deben de estar formalizadas en el mercado, deben de postular. ¿Cómo se hace? ¿Cómo van a poder ellos optar a este importante beneficio? Claro, obviamente las empresas tienen que tener todo en orden, no tienen que tener morosidad, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que tienen que hacer es acercarse a las instituciones financieras y poder resolver sus consultas directamente, porque esto va a ser también una medida que en el fondo las va a beneficiar directamente para que puedan participar de las licitaciones públicas y en general de los proyectos de inversión, ¿no? Bueno, solamente reiterar, son 7 medidas que el gobierno anunció, que estamos conversando a esta hora de la tarde ya para ir finalizando nuestra conversación con el nuevo Seremi de gobierno en la región de Los Ríos, don Juan Sebastián Guerra. Aumento al doble del aporte familiar permanente, bono marzo, ¿cierto? Creación del bolsillo familiar electrónico, aumento y ampliación de la asignación familiar y del subsidio único familiar, extensión de las postulaciones al IFE laboral y subsidio protege, convenio para rebajar el precio de los medicamentos, ampliación del programa de alimentación escolar PAE y aumento de la BAES, Fondo de Garantía para Créditos en el sector de la construcción, lo que revisábamos recientemente. Seremi, muchísimas gracias por conversar con nosotros en esta jornada de nuestra edición de Noticias de Hora 13. Deseamos que tenga un muy buen gobierno, ¿cierto?, en su cargo y mucha felicidad y bienvenido, ¿cierto?, en el trabajo, ¿verdad?, de gobierno regional. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muy amable.